Daniel capítulo 9. Y vamos a leer Daniel 9 desde el versículo 20 hasta el 27. ¿Están en sus Biblias, mis hermanos? Muy bien, vamos a leer y luego vamos a orar antes de meditar en la palabra o exponerla por la gracia del Señor en esta mañana. Daniel 9, 20 al 27. Dice la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde para nosotros, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Como dijo alguna vez un hijo tuyo, solo tenemos que soltarla y ella hará lo que tú has destinado que ella haga. Tú mismo, a través de tu palabra, por la obra de tu Espíritu y la fe en Jesucristo, no solo retumbas a nuestros oídos, sino haces eco en nuestro corazón y transforma nuestra forma de ver nuestra vida. Y en especial en este día te pedimos transformes nuestra forma de ver las oraciones que hacemos a ti, y especialmente la respuesta que tú nos das a la oración. Ayúdanos, Señor, porque aunque nosotros no somos Daniel, ni los acontecimientos que se describen en la respuesta a Daniel son futuros para nosotros como lo fueron para él, nosotros sí necesitamos que tú nos respondas y derivar principios de tu palabra para estar orando continuamente, confiadamente, esperanzadamente, entendiendo de que tú nos responderás conforme a tu buena voluntad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Suponga que usted conoce un médico que tiene ya mucha fama, porque cada vez que él da
una cantidad de tiempo para una persona que está enferma y le dice dentro de tantos días usted va a morir, acierta. O si le dice dentro de tantos días ya estará libre de la enfermedad, acierta. Imagínese que a usted le toca consulta con ese médico. Usted lleva una mezcla entre temor y seguridad, porque dice, este es muy bueno diagnosticando, pero al mismo tiempo, ¿qué tal que me diagnostique que dentro de tanto tiempo me voy a morir? Le encanta que sea tan efectivo, pero al mismo tiempo le da alguna clase de temor que sea tan efectivo. Si eso es un médico, que ninguno obviamente que exista hoy en día y que haya existido es tan certero, ¿qué podríamos decir de Dios mismo, que todo lo conoce y lo sabe de nosotros y alrededor de nosotros, cuando esperamos que diagnostique lo que está pasando y pasará con nuestra vida? Cuando venimos y le preguntamos por situaciones nuestras y de los demás, especialmente como en el caso de Daniel, del pueblo de Dios, y nos responda tan clara, tan perfecta y tan seguramente como todo lo que aquí se le responde a Daniel, que terminó cumpliéndose. Las respuestas de Dios a nuestras oraciones pueden ser muy diferentes a lo que deseábamos, pero no dejamos de necesitar que Él nos hable, porque Él sí sabe exactamente diagnosticar lo que hay en nuestra vida, lo que hay alrededor y cómo dirigirnos en medio de nuestra existencia. Y especialmente cuando oramos por otros. La respuesta que el Señor da a la oración es tan importante como importante es que Él esté con nosotros, pues a Él le place respondernos siempre y en tanto que lo necesitemos a Él, y no solamente su respuesta, que lo necesitemos a Él en Cristo. No solo queremos la respuesta del Señor, queremos al Señor que da la respuesta a nuestra oración, que camine con nosotros. No solo que nos responda a nuestra curiosidad, sino que nos guíe en medio de nuestra vida para hacer su voluntad. Pues bueno, la respuesta de Daniel fue sorprendente. La semana pasada vimos la oración de Daniel en los versículos iniciales del capítulo 9 y hemos estado viendo todo el libro y viendo que la mente y el corazón de Daniel estaba lleno de inquietud por su pueblo, y especialmente en este momento cuando su pueblo estaba ya cumpliendo el tiempo que se había profetizado para que regresaran de nuevo a su tierra, estando todos exiliados o fuera de su tierra. Y como se está acercando la fecha, como lo vimos la semana pasada, basado en la palabra de Dios en Jeremías, Daniel ora y pide por el pueblo. Pero ¿cómo fue esta respuesta? Esta respuesta fue enviada de Dios o por Dios, ¿para qué? ¿O para cuándo? Empecemos con el para cuándo. Fue enviada por Dios para cuando Él estaba orando. Y Dios responde para cuando usted está orando. Yo sé que usted puede pensar en este momento, pero yo le pido al Señor cosas y de una vez no me llega la respuesta. Déjeme retomar de nuevo el texto y lo aplicamos a nuestra vida. Mire por favor el versículo 20 conmigo de nuevo, hasta el inicio del versículo 23. Aún estaba hablando y orando. Grábese eso. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Repite. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, es un ángel, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos, le dice Gabriel a Daniel, el ángel al que intercede por el pueblo de Dios, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Dios envía la respuesta cuando estamos orando. Primero y principal, como se lo describe aquí Gabriel, el ángel, a Daniel, porque somos amados por el Señor, y el Señor que nos ama sabe todo
lo que nosotros necesitamos, incluso sabe antes de que lo oremos lo que le vamos a decir. Ese es el asombro con el que el salmista en el Salmo 139, versículo 4 dice: aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda. Y si usted lee todo el Salmo 139 se da cuenta que él queda asombrado, diciendo: tú no solamente sabes lo que pasa a mi alrededor, sabes lo que hay en mi corazón. Si me voy a cualquier lugar alto, allí tú estás, en lo más profundo, allí tú te encuentras. Y esto lo deja a él totalmente anonadado, lo deja asombrado, asustado, sí, pero también al mismo tiempo atraído y abrumado por ese Dios glorioso, que es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Ese que nos ama tanto nos conoce demasiado. La persona que realmente ama busca conocer al ser amado. Él no solamente por amor a nosotros, de su propio corazón envió a su Hijo para salvarnos, sino que también no solamente nos ha conocido, sino que nos sigue conociendo y nos conocerá y sabe de qué tenemos necesidad antes de que lo digamos. Por eso podemos confiar que cuando estamos orando, incluso empezando la oración, Él sabe no solo lo que necesitamos, sino sabe incluso cómo se lo vamos a pedir. Y nos ama, aunque ni siquiera sabemos exactamente cómo pedirlo. Como dice la Biblia, en nuestra debilidad necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, Romanos capítulo 8, para poder pedir a Dios. Él responde cuando se está orando porque Él sabe lo que le vamos a decir y porque siempre de alguna forma nos responde. Yo voy a ir al Nuevo Testamento un momento, por favor no pierda Daniel capítulo 9. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Algo que me llamó mucho la atención, que alguna vez escuché a un buen predicador, es que tomaba este texto en Hebreos capítulo 11 y lo aplicaba a la vida de oración. Usted puede decir: bueno, Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, las personas que por fe hicieron grandes cosas, pero también sufrieron grandes cosas por fe o confianza en el Señor. Y luego de que describe qué es la fe, empieza a narrar algunos personajes que caminaron por fe. En el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y trata de buscar, ubicar esto que se enseña allí en su vida de oración. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe. Pero una segunda cosa, que es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan. Que Él no malgasta nuestro tiempo cuando nos postramos, sentamos, paramos, lo que sea la posición que tomemos, a orar y a hablar con Él. Que cuando hablamos no estamos botando palabras al aire o al viento. Que si creemos que Él existe y si creemos que Él recompensa o galardona el buscarlo, y creemos que Él primero nos buscó a nosotros en Cristo para salvarnos por medio de la fe en Él y que ahora tenemos libre acceso a Él, pues ahora en el nombre de Cristo, cuando le buscamos, debemos confiar, que es un aspecto de la fe que poco se resalta, confiar en que Él nos responderá, recompensará, galardonará el que le busquemos, aplicando este texto a la oración, aunque aquí se está aplicando en Hebreos a toda la vida de los creyentes, especialmente para que no se desanimen en su andar ni retrocedan al viejo hombre. Apliquémoslo a la vida de oración. Él recompensa. Alguien me puede decir: pero eso parece como una transacción, como si le estuviéramos ganando, sacando algo a Dios. Es que ese mecanismo lo estableció el Señor precisamente para que nuestro corazón aprenda a relacionarse con Él y a ver cómo Él se deleita en nosotros, nos ama y nos responde tan pronto ponemos delante de Él nuestras necesidades en oración. Entonces, si responde siempre y galardona a los que le busca siempre, ¿por qué no siempre yo percibo la respuesta de Dios cuando oro por mí o por alguien más? Porque no siempre Dios responde igual. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces eso de que Dios responde sí, o responde no, o responde todavía no, más tarde. Eso es una forma muy simple de definirlo, pero definitivamente es cierto que Dios o responde afirmativamente el concedernos lo que pedimos, o responde negativamente porque en su soberanía sabe que es lo mejor para nosotros, o nos dice después. Eso es cierto, pero vayamos al Salmo 138.
Dijimos que el 139 estaba claro el salmista sobre cómo Dios conoce todo de nosotros y alrededor de nosotros, pero en el Salmo 138, en el versículo 3, dice el salmista: el día que clamé, así como Daniel, a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, el día que clamé, no después, no 10 años después, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Estábamos viendo hace un momento en la clase, gracias a los hermanos que estuvieron en ella, cómo en la literatura hebrea y la poesía hebrea tiene contrastes. Aquí hay dos frases para los que estuvimos en la clase que se contrastan o que se complementan o que dicen lo mismo de una forma diferente. Puede ser por complemento, puede ser por contraste o puede ser simplemente por similitud. Hay dos frases que nos narran algo. La primera nos dice: el día que clamé me respondiste, lloré y tú me contestaste. Y la segunda dice: me fortaleciste con vigor en mi alma. Describe cómo es la respuesta que Dios le dio. ¿Cómo le contestó Dios al salmista? ¿Cómo le respondió Dios? Fortaleciendo su alma. Eso es lo primero con lo que responde Dios. Y a veces decimos: pero Señor, tú no has cambiado esta circunstancia, tú no has cambiado tal persona, tú no has transformado tal vida, tú no has quitado esto de mi vida, o no has puesto esto otro, o no me has dado estos recursos, o no me has dado esta solución a mi problema de salud. Y uno dice: el Señor no me responde. Yo me uno al salmista y digo: el día que yo clamo, el Señor me responde, me fortalece en mi alma. Es la primera forma como Dios responde. Alguien lo describió así alguna vez. Describía como cuando estaba pequeño, cada vez que se caía, que era muy llorón de niño, lloraba mucho cuando se caía en la calle. Y llegaba a la casa llorando: me pegué, por alguna raspadita pequeñita. Y dice: tan pronto llegaba y mi mamá salía y simplemente me decía: ya, mi hijo, y me empezaba a tocar, dejaba de llorar. Todavía no me había lavado la herida, todavía no me había puesto antibiótico, todavía no me había dado un analgésico, todavía no me había hecho nada, y simplemente con que estuviera ahí, ya, ahí está. Su presencia es mi respuesta, pensaría el niño en ese momento, aunque no lo medite de esa forma, lo entiende. Ya llegó papá, ya llegó mamá, ya estoy seguro, ya estoy segura. Puede que la herida esté todavía ahí, puede que el problema no se haya solucionado a mis ojos, pero el Señor está conmigo y eso da un vigor a mi alma impresionante. Yo quiero que por favor usted recuerde esto. Yo sé, usted me va a decir: pero quiero que me conteste como Daniel, que le explicó todo. Sí, pero aunque le explicara todo, de todas formas tampoco entendió todo al detalle. Esa es la otra cosa. Lo importante es que se sintió respaldado, acompañado por medio del ángel que llegó de parte de Dios, por el Dios al cual le oraba. Ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, y podemos percibir cómo Él está con nosotros cuando le estamos orando, aún cuando estemos empezando a orar, aún cuando lo que estemos empezando es una oración que parece más una quejabanza que una alabanza, aún cuando estemos derramando lágrimas que no salen solo de nuestros ojos, sino que están conectadas desde nuestro corazón, aún que la situación esté lo más terrible y lo más duro. Aún en esas circunstancias, si estamos orando, Él está con nosotros para respondernos con su presencia, con su vigor para nuestra alma. ¿Amén o no amén? Dice un pastor amigo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque no solamente el Señor nos responde cuando estamos orando, porque sabe de nosotros y alrededor de nosotros todo, porque de alguna forma nos va a responder especialmente a nuestro corazón con su presencia, sino porque Él le responde al que ruega genuinamente. Terminamos la semana pasada hablando, vuelva conmigo por favor, a Daniel capítulo 9. Terminamos hablando de que a lo último terminó no solamente pidiendo, sino rogando Daniel. Y hablamos de que los ruegos no es algo muy acomodado, muy tranquilo, muy sereno, sino que es un derramar el corazón completamente. Pues bueno, Dios no menosprecia: el que a mí viene no le echo fuera, dijo Cristo. Eso habla de la obra salvadora, pero también eso habla de la ministración de Él o del servicio que Él presta por su compromiso
para con nosotros a través de su obra redentora a aquellos que hemos creído en Él. Si venimos a Él, venimos rogando, venimos suplicando, Él no nos va a desechar. Y yo tengo que conectarlo con lo que hablamos al final la semana pasada. ¿Por qué no vemos respuestas más rápido o no las percibimos, así no sean las que esperamos en nuestras oraciones? Porque tal vez nuestros corazones no se derraman ni ruegan formalmente, realmente, no formalmente, sino intensamente ante el Señor. Y tal vez por eso no vemos las respuestas. Porque nos interesa más la respuesta del Señor que el Señor de la respuesta. Y por eso nos rogamos con todas nuestras fuerzas, porque sentimos una especie de distancia. El Señor quiere que nos sintamos atraídos a Él. Eso fue lo que nos trajo en Cristo. No sé, mi hermano, mi hermana, ¿usted ha meditado su vida de oración? ¿Qué tan fría o qué tan cálida es su relación con el Señor? Y se da cuenta que la Biblia, por ejemplo, en el Apocalipsis, a una iglesia como la de Éfeso, habla de que el primer amor fue muy cálido, que vivían pendientes del Señor. ¿Usted vino así al Señor? Lastimosamente muchos empezamos nuestra vida en el Señor de una forma más intelectual, fría y calculadora, y eso no quiere decir que no sea real, pero luego podemos profundizar, así como se profundiza la relación con los demás, en una relación más cálida, profunda, genuina, amorosa. Y a veces no lo hacemos y por eso no rogamos, sino que simplemente casi que balbuceamos a veces cuando estamos orando. Espero que usted no sea como yo he escuchado a algunos hermanos que han dicho alguna vez, de aquellos que dicen: Señor, como tú ya sabes lo que te voy a pedir antes que la palabra esté en mi lengua, respóndeme sin que yo ore, ahórrame el problema. Esa no es la forma, porque Dios no quiere simplemente darnos respuestas, quiere relacionarse con nosotros y que nosotros aprendamos a rogarle a Él. Por eso responde al que ruega genuinamente. Ora usted confiando en que Dios de seguro le está respondiendo, así es como ora, con esa confianza. Lucas capítulo 18, versículo 1, y después el Señor enseña a través de unas parábolas cómo orar fervientemente y no desmayar, con intensidad y continuamente. Entonces, mis hermanos, Dios siempre responde. El asunto es que nosotros creamos que Él nos responde cuando oramos. Por eso la respuesta es enviada cuando estamos orando. Inicia allí. Segundo, Dios envía su respuesta para dar entendimiento. Antes que dar lo que pedimos, nos da entendimiento de lo que está pasando. Por favor, Daniel capítulo 9. Volvamos al versículo 22. Le dice el ángel a Daniel: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Para qué salió el ángel? No te voy a dar exacta. ¿Qué querría Daniel? Daniel querría que le dijeran sencillamente: sí, vamos a llevar al pueblo y lo vamos a retornar. Va a terminar cumpliéndose lo de los 70 años y van a regresar después de haber sido exiliados a causa de su desobediencia a Dios. Dios los va a volver a traer, conforme enseña Jeremías capítulo 25 y el capítulo 29. Y Dios va a orar. Que me digan eso es lo que quiero escuchar. Yo quiero escuchar que ya estoy sano, yo quiero escuchar que ya estoy provisto, yo quiero escuchar que ya estoy libre de la dificultad, yo quiero escuchar que ya el problema pasó. Eso es lo que quiero escuchar. Pero ¿sabe cuál es la otra dificultad para ver las respuestas de Dios? Que no queremos que Dios nos dé entendimiento sobre lo que está pasando. Y eso es lo que vino a hacer Gabriel, de parte de Dios con Daniel. Daniel requería entender el retorno de su pueblo, porque ya se estaban cumpliendo los 70 años del exilio y porque el pueblo no se había, pero escuche esto, porque el pueblo no se había arrepentido realmente. Aquí el problema era que el pueblo todavía seguía siendo un pueblo alejado de Dios, a pesar de estar bajo el trato de Dios. Daniel requería entender que Dios seguiría tratando a su pueblo, porque la falta de arrepentimiento amerita más trato de parte de Dios. No pierda Daniel 9, si quiere ir conmigo para que lo corrobore, por favor, vaya a Levítico capítulo 26. Necesito ir a este texto para mostrar un principio dentro de una ley del Antiguo Testamento que, aunque no se aplique rigurosamente en el sentido numérico, sí se aplica en el principio mismo de esta ley. Levítico capítulo 26, versículo 18. Hay bendiciones por la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y en el capítulo 26 de Levítico, en el versículo 18 dice: y si aún con estas cosas
con las consecuencias de la desobediencia, aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Cuántas veces? 7 veces más. Por eso que días cuando estuvimos en la casa de Natalia y ella estaba haciendo un sorteo, yo dije, seguro va incluido el 7, porque es un número que se repite en la Biblia. Se repite mucho y es un número que simboliza plenitud o completo, pero que también lo usa Dios para determinados tratos de Él para su pueblo. En este caso dice, 7 veces más voy a darte de consecuencias del pecado, porque todavía, a pesar de estarte tratando a través de las consecuencias de tu pecado, todavía no me oyes, no me buscas, no te relacionas conmigo. ¿Y cuántos eran los años que establecía Dios en su palabra en Lucas 25 en Jeremías 25 y Jeremías 29, que estaría el pueblo de Israel fuera de su tierra? 70. ¿Y cuánto da 70 por 7? 490. Gracias, hermanos. 490 años. Pues no es extraño que ahora la respuesta que venga de parte de Dios a Daniel le diga no 7 veces más, sino que le diga 70 semanas, que significa 70 grupos de 7. De 7 años, la mayoría de los intérpretes concluyen de este texto, porque en 70 años todavía no me buscan, entonces voy a darle 7 veces más. ¿Se da cuenta usted que lo que quiere Dios no es simplemente darnos el regreso a un lugar, la satisfacción temporal, sino que nuestro corazón regrese a Él y tengamos una relación con Él? Y el trato de nuestras vidas dependerá mucho también de cómo nosotros entendemos eso y venimos al Señor en obediencia, en arrepentimiento y buscando su relación en medio de la dificultad aún, sin que todavía nos haya sacado de la dificultad. La falta de arrepentimiento aumenta más el trato de Dios, porque el objetivo del trato no es simplemente dar algo, sino cambiar el corazón. Y podemos citar varios 77 o 7 veces 70. De una forma totalmente contraria, uno de los descendientes de Caín dice, si Caín va a ser vengado tantas veces, yo voy a ser vengado 70 veces 7. Pero de una manera mucho más dada, de una manera dada por Dios y mucho más sana para el corazón, Jesús manda a que cuando Pedro le pregunta si perdona 7 veces, le dice ¿cuántas veces? 70 veces 7. Esto está queriendo decir siempre en el caso de Pedro, pero específicamente en el caso del pueblo de Dios, esto es sorprendente. Es la respuesta en tiempo o en años que va a durar el pueblo de Dios siendo tratado hasta que Cristo regresara. Así que Dios envía entendimiento como respuesta, entiende lo que está pasando, entiende que el Señor necesita seguir tratando a este pueblo. Cuando usted ora por alguien, ¿usted entiende que Dios tiene que tratar el corazón de ese alguien? Cuando usted pide que el Señor traiga los pies de Cristo a alguien, usted le dice, Señor, trae los pies de Cristo, y por ejemplo le puede decir, haz lo que sea necesario, y usted sabe lo que implica que Dios haga lo que sea necesario, que las circunstancias a través de las cuales pueden ser las más satisfactorias según el mundo o las más tremendas o terribles según lo ve el mundo, con tal de que el Señor rescate el alma, con tal de que el Señor traiga los pies de Cristo. ¿Sabe usted que el Señor, para preservarnos de una caída inminente, en un pecado deliberado, puede también enviar dificultades, conflictos y aún cosas que no queremos en nuestras vidas, solo para que nosotros refrenemos nuestra conducta y caminemos conforme a su voluntad? ¿Sabe que eso lo hace por bondad? Cuando el papá le dice al niño no meta los dedos en el tomacorriente, y no es porque quiera quitarle la fiesta al niño de meter los dedos en el tomacorriente, o usted le dice no, métalos y yo le traigo el cable pelado porque a usted le gusta eso. No creo que haya ningún papá que haga eso. ¿Sabe, o ninguna mamá, sabe usted que al orar debemos orar esperando que Dios nos haga entender su voluntad y cómo obra en las vidas, la nuestra y la de los demás, y no simplemente que nos responda rápido a lo que pedimos? ¿Sabe que orar es buscar conocer más el corazón de Dios, aun cuando estamos pidiendo cosas para nosotros y para otros? Imagínese que yo quiero pedirle algo a usted, no sé cuánto dinero trae en el bolsillo, pero me acerco a usted y le digo, tal vez nunca lo he visto, supongamos que no lo he conocido, y le digo, por favor, présteme la plata que carga ahí. Dice, ¿de qué?
No sabe ni quién soy, ni para qué tengo ese dinero, ni de dónde la saqué, ni cómo la conseguí, ni si a mí me gusta dar o no me gusta dar, ni lo conozco. ¿Qué viene a pedirme? Pues así a veces nos acercamos al Señor. Señor, yo te quiero conocer, pero lo suficientemente como para que no profundizando tanto tú me des lo que yo pido y ya. No más. Nuestras necesidades nos llevan a pedir a Dios para que Dios nos dé a conocer su corazón y nos muestre cómo trata con nosotros y con los demás. Eso es algo precioso. Déjeme darle una ilustración rápida. Cuando Eliseo en el Antiguo Testamento, un profeta, estaba rodeado por el ejército enemigo, en un pasaje del Antiguo Testamento, su siervo no veía lo que Eliseo veía por la gracia del Señor. Y el siervo le dice: estamos rodeados. Y él le dice: ora a Dios por este siervo. Y le dice: Señor, muéstrale lo que me muestras a mí. Y de pronto los ojos del siervo de Eliseo, del profeta, se abren y ven los millares de ángeles que hay alrededor cubriéndolos y guardándolos, que antes eran invisibles para él. Dios estaba tratando con el corazón de Giezi. Giezi estaba pidiendo: mira el ejército, que Dios haga algo con el ejército, que podamos ganar. Estaba pidiendo seguramente implícitamente que Dios hiciera algo a través de recursos humanos, de ejércitos del mismo pueblo de Dios, que salieran humanamente hablando para salvarlos de ese problema. Pero Dios le está mostrando lo que está pasando, y que además de estarlos protegiendo, escuche esto, está tratando su corazón para que aprendan a confiar en Él cuando físicamente hablando no se ve salida. Cuando no vemos ninguna clase de solución, es cuando más tenemos que confiar en Dios, no para paralizarnos, sino para actuar confiando en el Señor. Está Dios tratando con su corazón cuando usted ora, y así responde para darle entendimiento. Pero también responde Dios para llevar a Cristo. Primero, responde para cuando usted esté orando. Segundo, para darle entendimiento. Pero tercero, para llevarlo a Cristo, más a Cristo. Daniel quería era que el pueblo regresara, pero ¿qué le responde Dios? Daniel capítulo 9, versículo 25. Vamos a ir al 23 al 24. 23 al 24, Daniel 9, 23 al 24. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí está la respuesta: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 grupos de 7 años, 490 al final, para terminar la prevaricación, para acabar con el pecado, porque Dios está tratando con el pecado del pueblo, para poner fin al pecado, para definitivamente expiar la iniquidad, es decir, para que todo quede saldado, toda deuda pasada, presente y futura, para traer la justicia perdurable, para que Dios los haga caminar conforme a su voluntad, sellar la visión para que todo lo que en el Antiguo Testamento se había profetizado terminara siendo cumplido, y todo eso está conectado con ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Jesucristo. Eso lo entendemos por el Nuevo Testamento. La respuesta era llevarlo a Él y al pueblo hasta Cristo. ¿Sabe usted que cuando alguien pide oración necesita que Dios le responda y que sepa que Dios le va a escuchar? Necesita que sepa que Dios le va a dar más entendimiento antes de darle la respuesta física, pero necesita que sepa que más que la respuesta física necesita a Cristo. Hermano o hermana, cristiano, creyente de la Iglesia Bautista Buen Pastor, alguien se le acerca y le dice: por favor ora por mi matrimonio, por favor ora por mi salud, por favor ora por mi necesidad económica, por favor ora por esto, por aquello, y usted sabe que tiene necesidad, se acerca confiadamente al Señor a interceder por él, entendiendo que en el nombre de Cristo puede orar por él, pero al final tiene que orar para que su corazón conozca a Cristo, porque su necesidad es para llevarlo a Cristo, y tiene que predicarle el Evangelio, aunque sea de forma incipiente al inicio, pero luego profundamente conforme la relación crezca. Porque el Señor quiere más que darnos dádivas, quiere darnos a su Hijo y una relación profunda con Él. Lo vital no era cuándo regresarían, sino cuándo Cristo vendría. Voy a repetir: lo vital o lo importante no es cuándo iban a regresar ellos a su tierra, sino cuándo Cristo vendría a esta tierra.
porque ellos terminaron viniendo los 70 años, pero muchos más años volvieron a sufrir, luego fueron de nuevo exiliados, fueron de nuevo, como lo hemos visto en Daniel con diferentes aspectos proféticos, destruida su tierra y sacados de nuevo de su tierra. Cuando llegó Cristo estaban bajo ocupación de los romanos. Eso nos lo muestra Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta que venga el Salvador, ahí más claramente habla Mesías o Cristo en el griego en el Nuevo Testamento, Mesías en el hebreo, habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué quiere decir esto? De los 70 grupos de 7 años, el primer grupo de 7 años tiene una connotación especial y los otros 62 grupos de 7 años, si no estoy mal 434 años, tendrán otra connotación especial. Este primer grupo tendrá la connotación especial de que reconstruirán al final de esos 7 primeros grupos de 7 años, al final de esos 49 años iba a estar reconstruido ya la ciudad, la muralla. Eso fue lo que pasó en tiempos de Esdras y Nehemías. Cuando lea Esdras y Nehemías, conéctelo con este texto. Pero luego durarán 434 años más para completar 483 años desde la orden de que regresaran, para que el Mesías, Cristo, viniera, que coincide con la época en que Cristo vino a esta tierra, no solamente encarnado, sino que empezó a desarrollar su ministerio, para la época en que empezó a caminar en medio de nosotros. Entonces, una vez más, lo vital no era cuándo regresarían a su tierra, sino cuándo Cristo vendría. Lo importante no era cuánto sufrirían, sino cómo Cristo sufriría por ellos, para que no sufrieran eternamente. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, se deduce después de las 62, que van después de las primeras 7, es decir, después de las 69 semanas en total. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, va a ser muerto, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Oh sorpresa, hasta que Cristo no regrese, ya lo sabemos ahora nosotros, no lo sabía Daniel, por segunda vez no dejará de ocurrir catástrofes y dificultades en este mundo. Le dice que va a venir, y ya sabemos nosotros por primera vez, para morir por nuestros pecados, pero ni con eso van a dejar de padecer dificultades, porque ustedes lo saben, esto se cumplió, la mayoría de los eruditos lo concluyen, en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, que después terminó siendo emperador de Roma también, entró y arrasó con todo Jerusalén, y sufrieron algo terrible, otra vez. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de sufrir algo en esta vida? Cuando estemos en la eternidad con Cristo. O, opción B, cuando Cristo regrese y cambie todo esto, cuando regrese por segunda vez y nos dé cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, lo importante no es cuánto sufrirían ellos, sino cuánto sufriría Cristo para que ellos no sufrieran eternamente. Lo importante no es cuánto sufro. ¿Y sabe cuál es el problema de lo que usted y yo sufrimos? Lo importante, el problema de lo que sufrimos no es lo que sufrimos, sino cómo sufrimos lo que sufrimos. Eso suena como raro, ¿cierto? Pongámoslo de esta manera: uy, yo sí sufro. No, es que a mí el Señor sí me mandó sufrimientos. No es tanto lo que estoy sufriendo, sino cómo estoy viendo el sufrimiento. Y la clave en la vida cristiana es ver el sufrimiento de Cristo más grande y por encima de mí. No intelectualmente, sino experimentalmente. Para descansar en el hecho de que Él sufrió mucho más por mí de lo que yo pueda sufrir ahora. Yo he escuchado en consejería: no, es que a mí el amor no se me da, las parejas no es para mí. Yo he sufrido mucho en esta vida con las parejas, con una y otra, y ya yo no tengo esperanza de que Dios me quite este sufrimiento. No, sí hay esperanza en la eternidad, pero hay una esperanza ahora para que su corazón sea consolado mientras llega la eternidad. Deje de ver lo que tanto sufre y mire lo que Cristo sufrió, porque lo que tanto sufrimos es porque tanto amamos eso que perdemos o que dejamos de experimentar cuando sufrimos. Y si amamos más a Cristo y el hecho de que Él fue enviado por el Padre para salvarnos, entonces veremos el sufrimiento que Él tuvo más grande que el nuestro y nos dará tranquilidad. El que me ama sufrió más por mí de todo lo que yo pueda sufrir acá, y entonces veremos que la respuesta es Cristo.
La respuesta a la oración no es solamente que cuando uno esté orando Dios le haga sentir su presencia, no es solamente que le dé entendimiento de la situación, sino que Cristo esté con nosotros. En Cristo tenemos toda respuesta. Y eso suena como raro decirlo en una iglesia cristiana, pero la Biblia nos manda que lo repitamos todas las veces que sea necesario. En Cristo están todas nuestras respuestas, en su persona y en la comunión con Él. Lo crucial, de acuerdo al versículo 27, no eran las abominaciones del desolador que vendría, sino la confirmación y la consumación del pacto que Dios haría con el pueblo a través de Cristo. Mira el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque obviamente después de que Cristo vino y murió, ya no era necesaria ninguna ofrenda sacrificial. Vino el Cordero Perfecto a morir por nuestros pecados. Lo que se siguió ofrendando de ahí para adelante en el templo fue invalidado, no sirve para nada. Si hoy se levanta de nuevo un templo judío y se hacen ofrendas, según no solamente este texto, sino según Hebreos completo, no sirve para nada, porque el Cordero Perfecto, que es Cristo, nuestro Salvador, ya fue sacrificado por nosotros. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, hasta que Dios termine acabando con aquel que traería destrucción sobre el pueblo de Israel. Literalmente, esta última semana podemos verla como partida y luego cada interpretación escatológica de cada iglesia la ve al final de los tiempos de una diferente forma. Primero, la última semana, el último grupo de 7 años de los 490, tendría los primeros 3 años y medio, que la mayoría concluye fueron los 3 años y medio desde que Cristo vino y empezó a predicar y fue muerto. Precisamente duró 3 años y medio en su predicación hasta su muerte. Y la otra media semana, los otros 3 años y medio, algunos han concluido que fue lo que duró, como lo comenté alguna vez, en el año 70, la toma y la conquista, el sitio que los romanos hicieron sobre Jerusalén y acabaron con todo, y que terminó al final cuando conquistaron Masada y arrasaron con todos, juntando la última semana. Pero otros ven un sentido profético lejano en el hecho, bueno, todos lo ven, pero algunos lo interpretan de una forma, otros de otra, en que la última media semana será literal 3 años y medio antes de que Cristo regrese a reinar, y otros la ven como una semana simbólica, porque Apocalipsis habla de esos 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, significa lo mismo, media semana, 3 años y medio. Algunos la ven como es un tiempo especial de sufrimiento, de desolación, como se le llama acá, o de tiempo de angustia, como símbolo de los tiempos de angustia que pasan los creyentes en cualquier época, en cualquier lugar. Cualquiera que sea nuestra interpretación, al final escatológica, debemos entender que lo crucial no eran las abominaciones del desolador. Algunos quieren saber más cuándo viene el anticristo que saber de Cristo. Ese es el gran problema. Ora usted para que cada vez esté más satisfecho en Cristo y cada vez conozca más a Cristo. Cuando usted ore, espere respuesta de Dios a sus oraciones si usted es de Cristo. Si no, conviértase a Cristo y arrepiéntase de sus pecados, porque en Cristo está no solo su respuesta, lo que está pidiendo, sino que Cristo mismo es la respuesta. Y entienda lo que el Señor le enseña en medio de la oración sobre su situación y gócese en Cristo mientras ora y ruega en medio de su necesidad. Porque Pablo pudo al final decir, cuando estaba preso y estaba pasando dificultades, incluso de parte de sus mismos colegas que los querían hacer sufrir en la cárcel, cuando predicaban solo por hacerlo sufrir o por hacerlo sentir mal, así explica Pablo, porque Pablo puede decir en Filipenses, gozaos, regocijaos en el Señor, porque no es un gozo en la circunstancia, es un gozo en el Señor. Mis hermanos, que Cristo sea nuestra respuesta. Amén. Y ore para que Cristo sea la respuesta para otros. Si no oran los cristianos para que Cristo sea la respuesta para las personas en el mundo, ¿quién va a orar? ¿La persona que no tiene Cristo? Nosotros tenemos que orar. Y tenemos que orar con fervor por los demás para que conozcan a Cristo, pero que tenemos que orar también con fervor para conocer más a Cristo en medio de nuestra vida de oración. En medio de nuestra vida de oración.
Yo le voy a recomendar algo en el Señor. Viene a mi memoria y es una persona que aún quiero mucho, pero que tuve que cortar relaciones en un tiempo con ella, porque lo conocí muy joven y tenía muchos problemas tanto psicológicos como espirituales. Y fue una persona que todavía la quiero mucho, pero incluso la relación se volvió hasta riesgosa, porque lo ministramos y tenía mucha confusión mental en medio de sus dificultades y se sentía siempre pecaminoso y nunca podía entender que Cristo lo perdonaba. Yo entiendo que eso lo hace milagrosamente el Señor, pero una cosa que le recomendaba a él siempre, para que viera que el Señor caminaba con él, decía: póngase el casco de la salvación. ¿Qué es ponerse el casco de la salvación? Busque toda la seguridad que le da Dios de que Cristo lo ha perdonado a través de su palabra. Encuentre todos los versículos que allí se encuentran. Si es posible, memorícelos y cítelos sobre usted mismo. Y cuando ore, recítelos y repítaselos para que entienda que usted ahora es amado en el Señor y aceptado por la obra salvadora de Cristo. Porque si esto no hace, así el Señor le conteste cualquier petición que haga en oración, de cualquier cosa en este mundo, no va a servir de nada porque no le va a dar paz. Póngase el casco de la salvación, cubra su mente y su corazón de la persona de Cristo y profundice su relación con Él. Por eso es que sufren los matrimonios, por eso es que sufren las familias y los trabajos y las iglesias, porque la gente anda buscando el amor de Cristo y la relación con Dios por medio de Cristo a través de las personas que son falibles y se ponen bravas cuando no las aman como las ama el Señor. Si no lo hacemos, si no utilizamos la oración para conocer más al Señor y afianzarnos más en Cristo, vamos a ser continuamente una carga para los demás y vamos a seguir toda la vida luchando con nuestras propias debilidades y aflicciones. No seremos perfectos sino hasta que estemos en gloria, y eso porque no estamos siendo tentados, pero sí somos perfectibles, vamos a ir cada día siendo más maduros para la gloria del Señor. Amén. ¿Qué tal si se ponen sobre sus pies, por favor, en esta mañana para orar y pedirle al Señor que nos ayude en esto? Padre, te damos gracias en esta mañana por Cristo. ¿Cuánto de nuestras oraciones, Señor, están vacías de la confianza en ti por medio de Cristo y el deseo de que Cristo sea el que nos dé gozo en nuestra vida? ¿Y cuánto de nuestras oraciones, Señor, está elevadas delante de ti, Señor, poniendo el gozo en cosas temporales, aún en personas muy valiosas, pero que no valen lo que vale Cristo y que no nos aman como nos ama Cristo y que no se ha entregado por nosotros como se ha entregado Cristo? Señor, sufrir por sufrir es algo terrible, y es cierto que sufrir es tremendo en esta vida y nadie quiere sufrir. No quiero sufrir, ni Cristo quería sufrir humanamente hablando. Pero Señor, para no sufrir sin sentido y sin propósito, necesitamos conocer más a Cristo, el varón experimentado en dolores y en quebrantos, y en ser animados, alentados y consolados por Él y su amor, porque en algún momento sufriremos y en algún momento oraremos por personas que sufren, Señor. Así que enséñanos a confiar en que tú nos respondes cuando oramos por ellos y por nosotros, que nos respondes de las formas en que tú has establecido y especialmente iniciando en nuestro corazón con aliento y con ánimo, que nos respondes, oh Santo Señor, dándonos entendimiento, comprensión de la situación, y a los demás también, y con ello también nos ayudas a aconsejar a otros, pero que principalmente nos respondes por medio de tu Hijo Jesucristo y en la relación con Él. ¿Cuánto de nuestra oración es cristiana? No porque digamos en el nombre de Jesús, sino porque el centro el gozo de nuestra oración sea Cristo. ¿Cuánto de nuestra vida es cristiana? No porque no nos digamos cristianos ni conozcamos la doctrina, sino porque el gozo más grande en medio de nuestra vida sea Cristo. Señor, ayúdanos a gozarnos en Él, gozarnos en el Salvador. Realmente la iglesia no es iglesia sin Cristo. Seríamos un club, seríamos un grupo moral muy sano, muy ético, de muy buenas personas siendo amigas, pero no seríamos iglesia. Somos iglesia porque tú estás con nosotros y en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Cristo mora en nuestro corazón y se relaciona con nosotros.
de una manera especial, directamente en el nombre tuyo mismo, Señor Jesús, nos acercamos a ti diciéndote gracias por amarnos tanto y entregarte por nosotros. Que el Padre nos entregara tu vida y que nos diera a ti como nuestro consolador, y que nos esperes en el cielo y que estés intercediendo por nosotros y que nos hayas enviado junto con el Padre, el Espíritu Santo, es lo más grande que podías haber hecho por nosotros. Aunque supieras desde antes que naciéramos todo lo que te íbamos a pedir en oración. Tú eres la respuesta, tú eres nuestro gozo y nuestra satisfacción. Te pedimos, Señor, en esta mañana nos bendigas abundantemente en ti, mi Jesús. Amén y amén.